Bienvenidos al devocional diario. Quiero leer en la palabra de Dios el primer libro de Reyes, capítulo 2, versículos 26 y 27. Primer libro de los Reyes, capítulo 2, versículos 26 y 27, dice la palabra de Dios: Y el rey dijo al sacerdote Abiatar: Vete a Anatot a tus heredades, pues eres digno de muerte. Pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca del Señor delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio del Señor, para que se cumpliese la palabra del Señor que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. En este momento Salomón está afianzando su reino. Antes de morir, David le da ciertos consejos que debía de realizar para poder afirmar el reino que había recibido, y entre esos consejos había que incluso aniquilar a ciertas personas que habían ofendido fuertemente e incluso maldecido a David, y que él les había prometido que no se iba a vengar, pero le delega a Salomón esa venganza. Y parte de eso era precisamente echar a este sacerdote Abiatar, que había estado con David, había huido con David. Cuando se dio la rebelión de Absalón, Abiatar salió juntamente con David huyendo, y estuvo huyendo juntamente con él mientras duró el tiempo de la rebelión. Pero al final Abiatar comete un error. Cuando se dio la rebelión de Adonías, siendo ya David anciano, y Adonías se proclamó rey, y fue David advertido sobre lo que estaba ocurriendo, entonces fue cuando David nombró ya a Salomón como rey, un poco antes de que David muriera. Entonces este sacerdote Abiatar se une a la rebelión de Adonías, el hijo de David. Entonces David le da esa recomendación a Salomón, ya cuando se afirmara en su reino, que apartara a Abiatar. Por lo visto, David no le dice que no le fuera a hacer ningún daño, y eso fue lo que hizo Salomón. Le dice: eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca del Señor delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Así que lo único que hizo Salomón fue echar a Abiatar del sacerdocio. Pero hay un detalle bien interesante en el versículo 27. Dice: para que se cumpliese la palabra del Señor que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. ¿Quién era Elí? ¿Qué fue lo que ocurrió? En el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos del 27 en adelante, del 27 al 36, se da la historia de quién era Elí. Elí era un sacerdote, era el sumo sacerdote en ese momento. Silo era el lugar a donde se había edificado, se había puesto la tienda o el tabernáculo que Moisés construyó en el desierto. Aún no había ningún templo para Dios, dedicado solo para Dios. Entonces la tienda de Moisés estaba en esa época en este lugar llamado Silo. Elí era el sumo sacerdote y sus hijos eran los sacerdotes que le ayudaban. El problema era que los hijos de Elí eran hombres impíos. Dice que profanaban las ofrendas e incluso se acostaban con las mujeres que cuidaban ahí, que asistían en el tabernáculo, se acostaban con ellas en el tabernáculo. O sea, eran hombres completamente profanos. Pero eran los sacerdotes, ejercían un sacerdocio, pero eran hombres completamente profanos. No eran hombres que realmente servían a Dios, sino que se servían de Dios por el puesto que ellos tenían. Entonces Dios le manda a un profeta, a este sacerdote Elí, para advertirle sobre lo que estaba ocurriendo. Porque Elí no les decía nada. Elí solo les decía: ay, hijitos, yo oigo que la gente habla mal de ustedes, pero nunca realmente ejerció una autoridad Elí sobre ellos. Simplemente les alcahueteó el pecado. Entonces en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 27 en adelante, dice que vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho el Señor,
¿No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí. Y lo repito, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, el Señor, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora, ha dicho el Señor, nunca yo tal haga. Porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí que vienen días, sigue diciendo este profeta, en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Tremendas y duras palabras que este profeta le llegó a decir al sumo sacerdote Elí. Hoy en este tiempo, este profeta lo hubieran linchado, porque le hubieran dicho: ¿y tú quién eres para llegar a cuestionar al ungido del Señor? Pero no, este hombre llega con la autoridad de Dios y le dice claramente al sacerdote: tú has honrado a tus hijos más que a mí. Se han engordado del dinero, se han engordado de lo que me corresponde a mí. Han vivido tranquilos, se han llenado con todas las ofrendas y no has hecho nada por corregir la conducta impía de tus hijos. Entonces lo que yo voy a hacer es que no solamente te voy a castigar a ti y a tus hijos. Pero dicen que Dios no castiga. Entonces, sino que yo voy a honrar a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y para que veas lo que va a pasar, no van a haber ancianos en tu casa. Verás tu casa humillada. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar, como en el caso de Abiatar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril, y esto va a pasar como señal: tus dos hijos morirán el mismo día. Y así ocurrió. Estos dos muchachos murieron el día que Israel perdió la batalla ante los filisteos y el arca fue capturada, fue robada por los filisteos. Y estos dos hombres mueren en la guerra. Cuando llega la noticia de la muerte de estos dos sacerdotes y que el arca había sido llevada, había sido capturada por los filisteos, Elías, al escuchar la noticia, y era un anciano, dice que era pesado, se cayó y se desnucó. La mujer de uno de ellos, cuando supo eso, dio a luz y murió en el parto. Y comenzó la maldición a esta familia porque no quisieron honrar al Señor. A veces uno dice: pero yo qué culpa tengo de que mi abuelo, mi tatarabuelo haya sido un impío sinvergüenza. Sí, pero tristemente a veces esos pecados los tenemos que arrastrar. Por eso es que tenemos que romper con esos pecados, llevando una vida correcta delante de Dios. Abiatar era parte de esa familia. Abiatar había servido con el rey. Abiatar había sufrido junto al rey. Y hubiera mantenido esa posición, hubiera mantenido ese privilegio, él y sus hijos, si hubieran
seguido siendo correctos. Si Abiatar hubiera seguido siendo correcto, pero el día que Abiatar decide traicionar la confianza de David y por consiguiente traicionar a Dios, en ese momento le alcanzó esa maldición. Nosotros podemos venir de familias que han recibido maldiciones o que nos han maldecido inclusive a nosotros, pero mientras nosotros caminemos delante de Dios en rectitud, esas maldiciones no nos alcanzan, hermanos. Puede que sí suframos un poco, pero es parte de lo que Dios tiene para nosotros. Pero esas maldiciones no nos alcanzan a no ser que nosotros seamos infieles a Dios y dejemos de honrarlo como Dios quiere que lo honremos. Este hombre perdió todo por haber sido infiel y le alcanzó la maldición de su padre, que Dios le dio a su padre. Por eso, mis queridos hermanos, tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Cuando Samuel llega a escena y Dios le habla a Samuel, en uno de mis predicaciones, de mis videos, en mi canal de YouTube, hay un tema que se llama Cuando Dios no habla. Ahí explico en más detalle esto para que usted se tome su tiempo y lo pueda ver. Cuando Dios no habla. Pero en el capítulo 3, versículo 16 al 18 del primer libro de Samuel, dice de la siguiente manera: después de que Dios le da el mensaje a Samuel, cuando Dios le habla y Samuel aún no lo conocía, y Dios le da un mensaje muy duro y le dice todo lo que le iba a ocurrir a Elí y a su familia, reafirmando lo que el otro profeta ya le había dicho a Elí. Entonces Elí llama a Samuel y le dijo: hijo mío, Samuel. Él respondió: heme aquí. Y Elí le dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabras de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin descubrirle nada. Entonces, ¿saben qué fue lo que dijo Elí? El Señor haga lo que bien le pareciera. En lugar de ir: Señor, perdona mi pecado, Señor, perdóname, Señor, ayúdame, quiero cambiar, Señor, ya no quiero seguir siendo el mismo, Señor, que tu gracia me ayude, que tu gracia me auxilie, para que yo pueda cambiar, Señor, para que esto no me alcance, esta maldición no me alcance, esta amenaza de castigo que tú me has dado no me llegue. No, él simplemente dijo: bueno, que haga Dios lo que le dé la gana. ¿Sabe qué significa eso? Que Elí no tenía interés en convertirse. Y eso es lo que ocurre ahorita con mucha gente. Y la prueba fue una publicación que hice ayer en mi página pública en Facebook. ¿Cuánta gente justificando el pecado? Y había muchos que ellos mismos decían: yo vivo en unión libre, pero usted no es quien para juzgar. Porque justifican el pecado, porque no quieren convertirse. Dios les está hablando. Dios les está diciendo que Él honra a los que le honran, y los que me desprecian son tenidos en poco. Pero no quieren hacer caso, porque no quieren convertirse, porque les gusta más estar embarrados en el estiércol del pecado que dejar que el Espíritu Santo los limpie y la sangre de Cristo los lave, porque no quieren. Simplemente les encanta vivir embarrados en estiércol. Pero el día que Dios les pida cuentas, ahí va a ser el lloro, el rechinar. Ahí van a decir: pero Señor, en tu nombre, yo Señor, en tu nombre. No valdrá Señor en tu nombre que les sirva a ellos para su salvación. Simplemente quedaron fuera. Por eso, mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios que debemos de caminar en nuestra vida con temor y temblor. Ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Y tenemos que caminar delante del Señor siempre de una manera íntegra, en la medida en que la gracia nos va ayudando, porque con el Señor no vamos a andar jugando. Que esta reflexión nos ayude, mis queridos hermanos, para que podamos honrar al Señor por sobre todas las cosas, pero más que todo poder vivir para Él y permitir que Él transforme nuestras vidas. Muchas gracias por estar pendiente de estos breves devocionales, y visiten nuestra página web salvadormelara.com, donde están los enlaces a las redes sociales, especialmente el canal de YouTube, donde usted puede suscribirse y tocar la campanita para que reciba las notificaciones cada vez que se suba un devocional. Estamos subiendo un devocional cada día de la semana, excepto el día que subimos la predicación de la semana. Esté pendiente también
de la predicación de la semana. Y si tiene algún comentario, alguna pregunta con respecto a cualquiera de estos temas, usted puede escribirnos en nuestra página web. También está el botón de contacto para que pueda comunicarse con nosotros. Y si desea colaborar también con nuestro ministerio, ahí está el botón de PayPal. Muchas gracias y que Dios les bendiga.